Nuestra lista es 460, que es una muy buena valla. ¿De un total de? Lo que quisiera preguntarle, de esos 460, ¿cuántos medicamentos esenciales están incluidos? No, ahí no le podría decir, tendría que averiguarle. Porque eso es importante, dado que los medicamentos esenciales son sobre todo para tratar las enfermedades más prevalentes del Perú, ¿no? Correcto. Sobre todo si es que se considera el petitorio nacional. Correcto. ¿Cuántos son los esenciales? Ahorita, como principios activos, están 585, pero con presentaciones 786. 786. Bueno, nosotros llegamos con 460. Pero podríamos Claro, revisarlo. pero es que 460 no necesariamente serían esenciales. En todo caso hay una oportunidad de revisarlo. Creo que hay una oportunidad grande de revisarlo y si es necesario incrementar la lista, lo haremos. Ya. Es un buen punto. Un comentario adicional. ¿Cómo no? Y ese puede ser un punto de inicio justamente, insisto, con el tema de bioequivalencia. Coincido con el doctor Llamosa en que obviamente hoy ya funciona y no necesitamos de hacer el tema de bioequivalencia a todos, de hecho no, pero ya hay países que hacen a 1000. Correcto, eso no se logra de un día para otro, se puede priorizar, se puede empezar priorizando aquellos medicamentos esenciales, que esos nuevos medicamentos esenciales aseguremos la disponibilidad en cada uno de los lugares donde la población pueda acceder. Entonces, es poco parte de la cadena que hay que ir construyendo, ¿sí? Que esto nos va a llevar tiempo, ¿correcto? Esto no implica de que mientras no se haga una norma de bioequivalencia no se le pueda dar los medicamentos a los pacientes, porque como bien dice el doctor, funcionan. Y completamente de acuerdo, es una política de medicamentos, en este caso estamos viendo el tema de genéricos, pero es una política absolutamente integral de medicamentos. Pero ese puede ser un punto de inicio interesante, sobre todo en los esenciales, ¿no? Que son de mayor impacto. Yo quisiera también señalar que no solamente es el porcentaje de número de medicamentos, sino el impacto económico que tiene. Voy a poner un ejemplo, ya que ha citado el doctor Llamosa los antirretrovirales, el impacto que tiene el uso de atazanavir originador en el presupuesto que el Ministerio de Salud gasta en antirretrovirales. Un medicamento que consume solo el 6% de los pacientes ha llegado a consumir hasta el 50% del presupuesto en antirretrovirales. Entonces, digamos que hay que saber también qué impacto económico tiene el uso de un medicamento o de otro. El atazanavir genérico es tan eficaz como el atazanavir del originador y la diferencia es de precios abismal. A ver, por favor. Sí, pero a ver, si hablamos de, es cierto, y es el tema, es un tema, y se viene dolutegravir y se viene raltegravir con unos efectos importantísimos en el gasto público, que es un tema que se tiene que discutir en su momento, pero estamos hablando el señor Razo ha hablado de los medicamentos esenciales, pero yo pregunto, ¿el ciudadano más pobre debe comprar su medicamento? En realidad está en el SIS y debería entregársele gratuitamente a los establecimientos de salud. Y el problema que tenemos acá es que tenemos un desabastecimiento crónico en los establecimientos de salud, y lo que tiene que hacer este ciudadano que tiene su atención integral, su atención, va a la farmacia, no hay, y tiene que cruzar la pista para comprarlo. Pero este escenario no debería existir. En realidad las farmacias no deberían, las boticas y farmacias no deberían proveer medicamentos esenciales, porque estos deberían estar asegurados en el sistema de salud público, y eso no está sucediendo, y como consecuencia un ciudadano tiene que hacer su gasto de bolsillo. Y cuando va a hacer su gasto de bolsillo, si bien es cierto, nos muestran una lista de productos, yo siempre me refiero a productos ciprofloxacino. El ciprofloxacino es un medicamento esencial, el ciudadano tiene que cruzar la pista, y lo que encuentra en las cadenas es un medicamento fabricado en el país, y cuando no tiene marca cuesta 30 céntimos, y cuando tiene marca cuesta 2,50 soles. ¿Cuál es la diferencia si proviene del mismo laboratorio, con la misma tecnología, con lo mismo personal? Y una diferencia es que uno tiene marca y el otro no. Y cuando un establecimiento lo que primero se ofrece definitivamente va a ser su propia marca, y lo que primero se le va a ofrecer es el producto que cuesta 2,50 soles, y un ciudadano que cruza la pista va con desesperanza, con dolor, con angustia, y termina pagando un precio alto. Entonces, si hablamos de ciprofloxacino específicamente, hay 15, uno mira el observatorio de precios y hay 15 posibilidades de ciprofloxacino, de 15 laboratorios diferentes. Pero cuando va a un establecimiento, lo que encuentra es 1 o 2 posibilidades. Entonces, la decisión del ciudadano para elegir se ve truncada, porque no hay posibilidades para elegir sobre un medicamento que es fabricado en el mismo laboratorio y que no tiene una lógica de por qué tiene un alto precio. Entonces, es interesante discutir cómo se fijan los precios en el mercado, ¿no? Ok, pero justamente a eso está marcado un poco el foco de lo que queremos llegar, ¿no es cierto? Por eso yo hago preguntas para poder ir definiendo el campo que tenemos que entrar. Digamos, el producto genérico debe... En estos momentos no hay ninguna legislación, según nos informa, que obligue a que esté,
¿no? Está porque, en fin, porque las políticas de comercialización así lo determinan según cada empresa. Pero sería bueno que esté, ¿no es cierto?, para poder tener, lo que usted señala, la opción el paciente de escoger. Él ya verá que es lo que escoge. Ahora, entiendo que legalmente también el médico creo que tiene que poner ambos nombres, ¿cierto? O sea, eso también está en la norma, ¿no? Puede sugerir. Ya. Puede sugerir, pero su obligación es prescribir su denominación de nombre internacional. Ya, por eso, eso existe. Ahora, ¿qué tal se cumple eso? Bueno. Prenda Zoom. Sobre todo el cumplimiento es en las entidades públicas porque las recetas son atendidas dentro del servicio de farmacia. Pero las entidades privadas o las recetas privadas generalmente suelen salir con nombre de marca y no consignan la dimensión común internacional. Entonces, según lo que he escuchado, también tenemos un problema de abastecimiento en el propio sector público, ¿no? Donde hay un tema ahí complicado. ¿Y por qué? A ver, ilústreme, por favor. En el 2016 se declaró en emergencia todos los hospitales públicos porque había desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos. Se destinaron 103 millones de soles para solucionar este problema. Y en 3 meses solo pudieron gastar 28 millones de soles. No hubo capacidad de gasto, no se solucionó el problema. Fue el 2016 y lo único que hice con la diferencia de dinero es pagar las deudas que las entidades públicas tenían. En el 2017 se hace la gran compra corporativa donde Senares conduce la gran compra corporativa para abastecer salud, MINSA, gobiernos regionales, Fuerzas Armadas, etcétera, en todo el país. Y esta compra corporativa tuvo un retraso de 5 meses. O sea, lo que debía entrar en marzo, entró marzo, abril, mayo, junio, julio, en agosto más o menos, y generó una brecha de desabastecimiento que hasta hoy día seguimos pagando las consecuencias. Entonces, ¿Qué pasó? ¿Por qué demoró? Sí, el problema que se supo es, hubo el fenómeno del señor, cuando ingresó el nuevo gobierno, el señor Moreno, generó desconfianza, hicieron muchos cambios en entidades técnicas como Senares, todo el mundo desconfiaba y esto generó un retraso, hubo un cambio de la norma de contrataciones que no preveyeron. Fue un tema de dinero de los hospitales y terminó generando que no se gestionara bien y no se gestionara bien para asegurar el pago a los proveedores que habían ganado el proceso. A pesar que habían ganado, no se les podía dar los certificados para contratar, y esto generó un agujero de 5 meses que hoy tenemos una incertidumbre grande como consecuencia de que todo el mundo no tenía confianza en el que estaba al lado, ¿no? Entonces fue todo un fenómeno que se generó el Estado, y que las consecuencias es que hemos pasado un proceso de abastecimiento crónico 2016, 2017, 2018, aún no sale la compra corporativa para abastecer. Normalmente es en diciembre, estamos en junio. Estamos esperando que salga, estamos preguntando qué está pasando con la compra corporativa, porque si no, vamos a tener siguiendo este desabastecimiento y el ciudadano de bolsillo es el que va a pagar los platos rotos, ¿no? Eso lo hace Salud, MINSA. Eso lo hace, la compra corporativa lo conduce el Ministerio de Salud y gestiona la compra corporativa, pero se incluyen las necesidades de salud, de las Fuerzas Armadas, de los gobiernos regionales y de algunas municipalidades, ¿no? Ya. A ver. Muchas gracias. Sí. Es que efectivamente, sí, los esquemas de compras públicas es algo que quizás también debería estar en el debate. Es lo mismo al día de hoy por los mecanismos de compra y de licitaciones, comprar papel bond, comprar lápices, que comprar medicamentos. Y creo que ahí sí hay una oportunidad muy grande de diferenciar los esquemas de compras con distintas alternativas para que también tanto el equipo de Senares, de IGEMIT y toda la cadena de abastecimiento pueda tener esquemas alternativos de compra. Yo creo que el día de hoy en otros países también, y podemos tener muchas experiencias y traer expertos, hay esquemas de compra en lo cual, digamos, se pueden generar esquemas de valor en riesgo para poder tener, digamos, medicamentos innovadores o genéricos, pero medicamentos de distinto tipo de los medicamentos commodities, digamos, son los panadores, los ibuprofenos, etcétera, a distintos tipos de compra para los esquemas de medicamentos biológicos o esquemas de quimioterapia o genéricos de antirretrovirales también, pero en los cuales no sean los mismos mecanismos de compra, no estamos comprando los mismos activos. En otras industrias, y Perú Compras tiene una matriz
de insumo, riesgo, producto. Productos de alto riesgo son comprados distintos, por catálogo, electrónico, con trazabilidad adecuada. Y esto ya se refleja en agricultura, el Ministerio de Producción lo hace, MINSETUR lo utiliza, el MEF lo está incorporando. Es una buena práctica que a nivel local ya se está haciendo, pero el MINSA todavía podría tener la oportunidad de involucrarlo, inclusive hasta de salud, que está también tratando de hacer una agilización en todos sus procesos de compra. Entonces yo creo que ahí sí hay una oportunidad muy grande para poder agilizar toda la cadena de abastecimiento desde la compra y la declaración del registro hacia la compra efectiva. Y por otro lado, porque estamos hablando del sector público y nuevamente volvemos al sector privado, es importante también precisar que el consumidor, el paciente como consumidor, necesita toda la batería de información cuando se dirige a una farmacia o a una botica. O sea, también en otros países hay que ver, o sea, tenemos que estar con los químicos farmacéuticos bien identificados y he visto que el Colegio Químico Farmacéutico ha participado en una campaña con Indecopi que saludamos también porque es importante, y con DIGEMIC también y con ASPEC, difundir la información adecuada a los consumidores de lo que se está comprando, quiénes están identificados en cada establecimiento farmacéutico. En otros países, Argentina, Chile, un consumidor va, y creo que hay experiencias internacionales, también Pajo lo puede verificar en todo caso, ayudarnos a establecer estos modelos, donde el consumidor va y le dice, ese es un medicamento innovador, ese es un medicamento genérico, esto es un medicamento bioequivalente, y le da toda la batería de opciones que al final ese paciente que claramente está poniendo de su bolsillo para gastar en su medicamento pueda tener y pueda elegir. Yo creo que eso es importante, asegurar también la comunicación adecuada hacia los consumidores que al finalmente son pacientes. Quisiera aclarar ahí o acotar ahí que es algo muy importante, que según la fuente INEI de diciembre de 2017, se tiene que, del total de la población con problemas de salud, no busca atención médica el 54.4%, pero sí busca atención médica el 45.5%. Pero este 45.5% es distribuido de la siguiente forma: a MINSA va al 14.3%, a farmacias y boticas el 18.2%, particular 6.6% y a salud 5.5%. Entonces, ¿cuál es el principal lugar donde acuden los pacientes para solucionar un problema? Es las farmacias o boticas. Entonces, por eso también es muy importante, y justamente se reafirmó este tema de que el farmacéutico también es vital su presencia dentro de las farmacias y boticas, y sobre todo que también se le dé el producto que le prescriben o el producto adecuado al paciente, ¿no? Sí, doctor, si me permite, yo creo que hay, o sea, parte del problema es que hay un efecto circular, y es que, como dice la doctora, muchas de las personas pacientes que van al sector público en busca de las medicinas no son abastecidos por el sector público. Un porcentaje de esto que Rafa lo tiene graficado va a las farmacias a abastecer las medicinas que el Estado no le ha podido dar bajo el sistema SIS, o salud o el régimen que esté. Sí. Pero quería llamar la atención porque hay farmacias, cadenas de farmacias que tienen suscritos convenios con el Ministerio de Salud para que el Ministerio de Salud tenga estantes o tenga un espacio donde provea estos medicamentos genéricos o medicamentos que el Ministerio de Salud quiera proveer a la población sin costo alguno. Entonces el mecanismo ahí existe. Pero ¿por qué digo que el problema es circular? Porque si el Estado no se abastece de medicamentos y las cadenas privadas, el sector privado, le da la red de distribución que requiere para llegar a toda la población, pero en estos estantes o espacios el Estado tampoco es capaz de proveer todos los medicamentos genéricos, volvemos al mismo problema, que es el abastecimiento del Estado a través del sistema de compra inversa. Es bien relevante, doctor, el 80% digamos, de las dosis, de la entrega de dosis de medicamentos la hace el Estado, el 80%. Si logramos mejorar el abastecimiento, eso va a tener un impacto muy grande en la sociedad y sobre todo en la gente que más lo necesita. Hoy, entre el 20 y el 30%, según el IMS, de las recetas del Estado acaban en una farmacia. ¿Y por qué? Porque no hay producto. Entonces, en la medida que podamos mejorar el abastecimiento del Estado, vamos a mejorar muchísimo la salud en el Perú. Y creo que a nivel farmacias, como dice Juan Antonio, hay 1000 posibilidades de hacer convenios para poder trabajar juntos, cómo poder dispensar productos genéricos, cómo comprometerse a llevar una lista de productos genéricos, como dice la doctora, productos esenciales. Eso tendría un impacto muy, muy grande en la salud. Doctor, unirme al comentario
de Rafael, yo creo que ese es un punto medular para generar, o sea, cuando uno dice qué cosas pueden hacer o pueden generar un cambio importante en términos de acceso a la medicación, ese es un punto sumamente importante y creo que se pueden hacer cosas rápidamente. Mejorar el sistema de compra del Estado es una necesidad y un poco en línea con lo que se mencionaba antes, hay temas de capacidades, de planeación, en otros países se hacen compras bienales por 2 años, por 3 años, temas que tienen que ver con uso de soporte de tecnología de trazabilidad, manejo de distribución. Estamos viendo que hoy los ministerios o la propia Seguridad Social tiene problemas con el tema del manejo de sus inventarios, medicamentos vencidos, ¿sí? En realidad, este es un tema en el que también, en esto confluimos todos, ¿no? Y es un tema que podemos impulsar muy rápido, y que hoy se impacta al 80% de la población. El 80% de la población en el Perú está bajo la cobertura del Ministerio de Salud o de la Seguridad Social, ¿sí? Por cobertura. Entonces, el impacto sanitario es muy alto. El tema es que hoy ese ciudadano termina en una farmacia buscando un medicamento que no le dan. Acaba de hacer su ingreso la ministra de Salud, Silvia Pezá, quien se ubica al costado del organizador del evento, el congresista Jorge del Castillo. El congresista Narváez también participa en este evento denominado Grupo Retail Consumer. Es una transmisión en directo de Congreso Televisión desde la sala. A ver, Carlos retomamos Torres esta y reunión. Torres Lara. Bienvenida la señora ministra, la doctora Silvia Pezá. Y también la reunión está reforzada con la presencia del presidente de la Comisión de Salud, ¿no? El ingeniero Narváez Soto. Bienvenida, ministra. Lo que sabemos que ha sido un día muy pesado, está de temprano. Consejo de Ministros primero, después No, a las 9 de la mañana hemos tenido Congreso. Sí, yo sé que está acá. comisiones. Pero bueno, quiero explicarle un poco, muy sucintamente, el tema. Están los señores representantes, el señor Ramón Baruga, cabeza del grupo en retail, que son los que tienen hoy día, ¿cuánto en el mercado? En 45% en venta de unidades de riesgo. Ya. ¿Y en establecimientos? 2.100. Ya. Pero es como el 18% de Ok. farmacias y ventas. Bueno, entonces surgió a raíz de esa fusión empresarial una serie de inquietudes, ¿no? Y hemos ido avanzando algunas cosas. Están presentes los representantes de laboratorios, tanto nacionales como laboratorios que importan productos. La directora de GEMIT, el señor director de UPS y el señor decano del Colegio Químico Farmacéutico. Entonces, algunas ideas fuerzas que se han manejado acá. Desde la vez pasada, el grupo remarcó que ellos no tenían ningún interés en que esto pudiera significar un alza de precios, ¿no? La presencia de ellos, ¿no? ¿Cierto? Estamos confirmando eso. Y que más bien
ellos estarían dispuestos a aceptar, lo hemos conversado, una mejor política de distribución de genéricos. Entiendo que, según nos informa la directora general de DIGEMIT, no hay una legislación que los obligue, ¿no? Creo que hay alguna norma que habla como mínimos, pero que mínimo puede ser 1, ¿no? Y entonces, creo que este es un tema también a establecer, ¿no? Un porcentaje apropiado, en fin, de mínimos. Este vaso es suyo. Sí. Y entonces, creo que la política de genéricos es interesante. Otra cosa que han hablado acá es esa política de genéricos tendría que ir acompañada de una promoción apropiada. Y por cierto, también de un abastecimiento más que suficiente, ¿no? Y en ese sentido, se sabe que hubo un vacío hace 1 año y pico en las adquisiciones públicas, ¿no? Especialmente cuando hubo el inicio del gobierno, y eso ha traído una dificultad que entiendo que se tiene que caminar para resolverla. También señalan la posibilidad que las cadenas puedan servir también para, en convenio con el Ministerio, me corrige si me equivoco, distribuir los productos que el sector público dispone de receta, ¿no? Para tener una mayor amplitud en la distribución del mercado. Y el factor calidad, sin ninguna duda, siempre también está. Hay otros temas que se han mencionado, pero estábamos tratando en el último momento el tema de las compras públicas, precisamente, que es un tema complicado y que sin duda nos mueve a todos. Yo quisiera darle la palabra a la señora ministra. Ellos de alguna forma u otra han ido explicando su punto de vista, pero creo que con este resumen que le he hecho, quizás podríamos avanzar algunos criterios, ¿no? Para poder, o vías convenios en tratamiento entre el sector privado y el sector público para distribución, o eventualmente, de ser necesario, alguna legislación. Le damos la bienvenida también a la congresista Bartra, que nos acompaña. Muchas gracias, colega. Y bueno, señora ministra, tiene usted la palabra. Gracias, buenas tardes, buenas noches ya. Disculpen la tardanza, desde las 9 de la mañana que estoy acá en el Congreso. Ya me voy a sentir congresista en vez de ministra. Sí, ya 3 sesiones es bastante, pero bueno, ahora sí entiendo el trabajo que tienen los congresistas, antes no lo entendía. Vamos por partes. Efectivamente ha hecho un excelente resumen, congresista El Castillo, gracias. En su momento también hemos conversado con las diferentes áreas técnicas. Solamente un punto con respecto al tema de las compras públicas. El año pasado efectivamente no ha habido ningún vacío, lo que ha habido es un ahorro significativo de casi 30 millones de soles, y que debe quedar claro. Puede ser que hayan habido, lo que supongo que usted está diciendo es que se han postergado las compras para este año, pero vacíos, ok, porque vacíos no han habido. Tenemos acá varios puntos que me parece que deberíamos reflexionar al respecto. Primero, efectivamente, una cuota de genéricos que nos gustaría y que estábamos conversando justamente con anterioridad, que podríamos conversar la cuota que sería la adecuada para que estuviera disponible para todas las personas en todas las farmacias del país. En algún momento conversamos con diferentes grupos, entre un 30-40% de los medicamentos que existen en el PNUME sería un número razonable para el ministerio, pero no solamente eso. Okay. Quiero también decirles que hay una parte efectivamente de promoción de estos medicamentos que nosotros ya hemos programado que debiera ir acompañado, no solamente la promoción de los medicamentos, sino de una mejora en nuestro Centro Nacional de Control de Calidad para garantizar la calidad de nuestros medicamentos genéricos, porque si no, no serviría de nada. Ustedes me van a disculpar, con todo el respeto que nos tenemos todos, pues el Centro Nacional de Control de Calidad tiene que garantizar la calidad de los medicamentos que ingresan al país, y eso también le daría celeridad a todas estas compras de las cuales, estamos pensando. Hay un punto adicional que efectivamente es la promoción. Paradójicamente, incluso en el Estado tenemos vacunas que son de marca,
X cantidad de marca y son de excelente calidad, pero la gente piensa que si los tienen en el establecimiento de salud son malos y si los tienen en la clínica privada son buenas, cuando eso no debería pasar. En realidad, aparte es la misma vacuna, estamos hablando a veces de laboratorios bien conocidos y muy grandes a nivel internacional. Entonces acá sí tenemos un trabajo muy importante que lo debemos abordar como Estado, ¿ok? Que es el trabajo de promoción de nuestros medicamentos genéricos, en este caso, porque en el otro caso serían las vacunas. Para mí sí esto es un tema muy importante. Y el otro tema que es fundamental y que estamos trabajando dentro del modelo nuestro, que estamos incorporando de redes integradas de salud, estamos evaluando en este momento 2 mecanismos adicionales de abastecimiento de medicamentos para que llegue hasta el último lugar del país. Yo les voy a decir una cosa, en esta semana estuve en Purús. Resulta que en Purús hay un Incafarma, ¿okay? Pero mi establecimiento de salud tenía pocos medicamentos. Entonces yo creo que sí debemos trabajar conjuntamente. Yo en anterioridad daba el ejemplo de ustedes conocerán de una conocida bebida, ¿okay? Que llega a todas partes del país. Entonces, yo creo que con la misma lógica podemos empezar a trabajar conjuntamente, el privado y el público, o sea, no hay nada de malo si somos transparentes en lo que hacemos. Y creo que esa es nuestra noción, finalmente todos atender a la población de una u otra forma. Entonces yo creo que hay una serie de puntos de agenda que los he reducido a 3, que podríamos bien por legislación o por convenio empezar a trabajar de una forma conjunta para que finalmente todo lo que necesitamos que llegue a nuestra población, no solamente a la que compra en un establecimiento de farmacia, sino también a aquella población que necesita de mi establecimiento de salud, que no tiene otro lugar o no tiene otra visión más que comprar en mi puesto o mi centro de salud. Ahora lo vamos a llamar clínica de 12 horas o mi clínica de emergencia de 24 horas, pero que debe llegar. Entonces yo creo que esos 3 puntos, ya nos cerraron ya tan tarde. No, está bien. Entonces la idea yo pienso que es esa y que deberíamos tener no más de 3 o 4 reuniones adicionales congresistas, si les parece, para que vayamos cerrando los puntos. Yo creo que también hay que operacionalizar. Hay una parte legal que también tenemos que revisar y por eso tengo acá todo mi equipo, ahí están todo mi equipo sentado, porque tenemos que revisar punto por punto estos 3 puntitos que les he dicho. Gracias. Antes de darle la palabra a Rafael, digamos, yo sí quisiera saludar la inquietud que tiene la ministra en el sentido de no perder de vista que el fin último es el ciudadano y el ciudadano sobre todo doliente, digamos, que requiere acceder a las medicinas en el momento apropiado, en las condiciones apropiadas y en los precios, digamos, adecuados. Dicho eso, nosotros justamente hicimos este esfuerzo por adquirir Química Suiza para poder racionalizar y hacer más eficiente, digamos, toda la operación de farmacias en el Perú. Ya han transcurrido 4 meses, el esfuerzo que está haciendo Rafael y su equipo es muy, muy interesante. Digamos, nos sentimos muy animados para seguir adelante y estamos convencidos de que vamos a poder mantener nuestra política de precios bajos en Incafarma y el modelo de descuento en Mifarma. Y por otro lado, seguir ampliando nuestra cobertura a nivel nacional. Rafael de pronto nos puede dar alguna información de lo que se ha realizado estos últimos 4 meses. Cuente con nosotros, ministra, y nos va a encantar no solamente trabajar estos temas, sino eventualmente también tenemos algunas iniciativas que quisiéramos compartir con usted, porque mencionó también el decano del Colegio Químico Farmacéutico sobre la simetría de información. Y creo que es otra de las cosas que nosotros también tenemos que tener mucho cuidado y ofrecer a los peruanos la posibilidad de poder acceder a una información transparente, digamos, que refleje no solamente los puntos de abastecimiento, sino también eventualmente hasta los precios. O sea, es una idea que queremos compartir con usted y quizás buscaremos la oportunidad de tomarle su tiempo. Muchas gracias. Señor Dazo. Sí, gracias, ministra. Sí, yo quería mostrar una foto, esa es la última botica que hemos abierto, así como Purús, ese es Paucará, que es en Huancavelica, 4.000 metros de altura, una población muy pequeña, y realmente ese es el formato que a nosotros nos alegra, más que la que podemos abrir en Miraflores o en San Isidro, en La Molina, poder llegar a pueblos que no tienen absolutamente nada, que no hay ningún tipo de servicio de salud. Y ese es el esfuerzo que hacemos. Y así como esta botica en Paucará,
Ojalá pudiéramos abrir muchísimas más en todas las ciudades del Perú, y si podemos trabajar en cooperación justamente con el Estado sería magnífico. Por ejemplo, poder llevar